Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue, el espacio con las noticias económicas de Data y FX, aquí dentro de Blue Radio, dentro de Recap. No olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales, ustedes nos ubican en @DataIFX. Hablaremos esta noche sobre indicadores económicos, tenemos información sobre endeudamiento de la nación, noticias de empresas como mineros, como Oracle, y al final estaremos hablando sobre confianza del consumidor. Bienvenidos. En Recap, indicadores económicos. Las cifras más importantes de esta jornada, miércoles 10 de septiembre, con Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 3.048.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió a $67,49 y el estadounidense WTI también subió a $63,72 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana subió a 3.921 pesos con 58 centavos y el Bitcoin subió 2,1% y se ubicó en $113.951. En Recap, resumen de noticias económicas. Empezamos este resumen de noticias económicas contándoles sobre una multibillonaria emisión de deuda, es decir, un proceso de endeudamiento del gobierno colombiano, esta vez en los mercados europeos. Después de una década, Colombia vuelve a emitir bonos en euros. ¿De cuánto y por qué? Dari Belandia. Colombia regresó al mercado europeo tras 10 años con una emisión de 4.100 millones de euros en bonos globales con vencimiento en 2028, 2032 y 2036, la más grande en euros realizada por el país. Además, incluyó la recompra de 715 millones de euros en bonos con vencimiento en 2026, aliviando pagos futuros. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la diversificación en monedas distintas al dólar generará ahorros fiscales, mientras que el director de Crédito Público, Javier Cuellar, destacó que el éxito de la colocación refleja la recuperación de la confianza de los inversionistas y fortalece la estrategia de gestión de deuda del país. Luego de mirar el nivel de aceptaciones logrado la semana pasada por accionistas minoritarios de mineros que decidieron participar en un proceso de recompra de la propia compañía, pues este emisor de valores mineros, productora de oro en Colombia, toma la decisión de readquirir casi 4 millones de acciones. Con el balance, Camilo Vázquez. Mineros anunció la adjudicación de su programa de readquisición de acciones aprobado en marzo y ejecutado entre el 1 y el 5 de septiembre de 2025, mediante el cual recibió aceptaciones por 11,37 millones de títulos, equivalentes al 283% del máximo a comprar. Finalmente, la compañía readquirirá 3,95 millones de acciones a 12.000 pesos cada una. La operación, con cumplimiento el 12 de septiembre, reducirá el número de acciones en circulación a 295.078 millones, cumpliendo el monto de $12 millones destinados al programa. El CEO David Londoño resaltó el potencial de valorización del título y recordó que la estrategia busca maximizar valor para los accionistas, apoyando la trayectoria de la empresa en Colombia, Nicaragua y proyectos en la región. Mucha atención porque Oracle hoy se disparó en bolsa, su acción se disparó en bolsa, permitiéndole a su fundador convertirse en el hombre más rico del mundo, superando al magnate Elon Musk, dueño de Tesla y dueño de SpaceX, entre otras compañías. X, por ejemplo, también es una compañía de Elon Musk, que hoy queda en el segundo lugar dentro del ranking de los más ricos del mundo. ¿Qué está pasando con Oracle y con su fundador, Dari? Las acciones de Oracle subieron este miércoles un 36% en Wall Street, su mayor alza diaria desde 1992, lo que agregó más de $250.000 millones a su valor de mercado y acercó a la compañía al $1 billón en capitalización. El repunte se produjo tras anunciar contratos multimillonarios en el último trimestre que refuerzan su papel en la carrera por la inteligencia artificial. Aunque los resultados estuvieron por debajo de lo esperado, Oracle reportó obligaciones pendientes por $455.000 millones, un 359% más que un año antes. Como consecuencia, el patrimonio de su fundador, Larry Ellison, se disparó en $101.000 millones en un solo día, alcanzando $393.000 millones, lo que lo convierte en el hombre más rico del mundo por delante de Elon Musk. Muy interesante estar pendientes de estos rankings. Dependiendo cómo se mueven en bolsa las acciones de sus empresas, pues ahí se van desbancando los unos a los otros. Desde la Federación Nacional de Productores de Carbón han advertido que una transición energética acelerada
poco planeada, podría generar pérdidas fiscales por 38 billones de pesos. Carlos Cante, presidente ejecutivo de Fenalcarbón. Desde Fenalcarbón presentamos el informe Transición Energética de los Carbones Colombianos, que es un estudio que involucra la combinación de diferentes variables del entorno regulatorio, del comportamiento de los mercados y el avance de la tecnología para la habilitación de los carbones, tanto para el consumo nacional como para el comercio internacional. Y presentamos una serie de recomendaciones para que la transición productiva, laboral, social y ambiental en los territorios se desarrolle de una manera mucho más pragmática, que involucre a todos los actores que hacemos parte del entorno de los carbones colombianos. El informe concluye en los distintos escenarios que si la transición se hace de una manera adecuada y ordenada, los carbones colombianos pueden garantizar los recursos necesarios para un futuro más sostenible. Las movidas empresariales, las divisas y la economía. Todo en el mundo de los negocios en Recap Blue. Regresamos ahora para hacerle un recap a uno de los indicadores más importantes de nuestra economía, por esa fuerte relación que generalmente tiene con el consumo y por ende con el crecimiento económico del país. No hay buenas noticias en esta materia porque vuelve a caer el índice de confianza del consumidor que mide Fedesarrollo. Y para entender qué está ocurriendo, por qué se vuelve a desvanecer este indicador que generó cierto optimismo en las dos últimas mediciones antes de la de agosto, pues he invitado al propio director general de Fedesarrollo, al doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Hola Víctor, gracias por la invitación, como siempre un placer estar con ustedes, un saludo muy especial a todas las personas conectadas. Antes de hablar de los resultados de agosto, explíqueme qué mide este indicador, qué es el índice de confianza del consumidor. Bueno, Víctor, mira, esta es una encuesta que hace Fedesarrollo ya desde hace prácticamente 25 años, tiene un cuarto de siglo esta encuesta, en donde se le pregunta a los hogares de las 5 principales ciudades del país, que son Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, cómo están viendo su situación económica, la de su hogar, cómo están viendo su bolsillo y también cómo están viendo la economía en general, una percepción. Pero además se pregunta un poco de la expectativa hacia los próximos 12 meses, cómo ellos creen los hogares que serán sus condiciones económicas en particular y las de la economía en general. Es una especie de termómetro entonces que permite entender qué tan dispuestos están los hogares para aumentar su gasto. ¿Por qué? Porque si los hogares dicen no estoy viendo la cosa bien ahora ni hacia adelante, pues naturalmente la intención para comprar bienes y servicios va a ser menor. Por eso ese es un índice muy importante que no solamente se mide acá en Colombia por parte de Fedesarrollo, sino que también se mide a nivel mundial. Muchos analistas dicen que tiene una relación muy importante con el crecimiento económico. ¿Por qué? Claro, porque en la medida en que usted vea que los hogares tienen una mayor confianza en la economía y en sus condiciones económicas, eso permite anticipar que los consumidores van a empezar a gastar un poco más. Y la demanda de los hogares representa casi el 75% de toda la demanda que genera la economía de bienes y servicios. Es decir, cuando usted examina todas las fuentes de las compras que hacen los agentes de la economía en cualquier año en Colombia, estamos hablando de que los hogares explican el 75% de esas compras. Entonces es un factor determinante, porque si los hogares no andan bien, pues naturalmente la economía no andará bien, y al revés, si los hogares son optimistas, pues eso implica que seguramente la economía también va a tener una mayor demanda. Yo recuerdo que aquí en Negocios Blue reporté en junio un indicador positivo, si mal no me acuerdo, después de bastante tiempo, inclusive años. Y en julio lo mismo. ¿Qué pasó en agosto? ¿Cuál fue el resultado en agosto? Sí, tal vez primero, Víctor, hablemos un poquito de eso. Veníamos con 3 meses consecutivos de buenas noticias, porque si bien el dato de mayo había sido negativo, todavía el balance, es decir, había más pesimismo que optimismo. Como usted bien lo recuerda, en junio el balance terminó en terreno positivo. ¿Qué quiere decir que el número sea positivo? Que en esa muestra de hogares en las 5 principales ciudades del país, la mayoría de la gente estaba siendo optimista frente a las condiciones actuales y frente a los próximos 12 meses. Entonces el balance ratificó fue positivo por primera vez en mucho tiempo en el mes de junio. En julio también continuó al alza, el balance fue de más 5.3%, un dato realmente muy positivo, y en agosto vimos por primera vez después de 3 meses un retroceso. Entonces, aquí le voy a hablar de hipótesis, Víctor, porque lamentablemente pues, la encuesta no permite entender exactamente qué es lo que está detrás, hay algunas variables macro que importan,
pero realmente no hay nada desde el punto de vista económico que pueda justificar una caída de más de 7 puntos porcentuales en el indicador en el mes de agosto. Usted mira, digamos, inflación, el dato de agosto pues no fue extraordinario, pero no fue malo. La economía continuó creciendo, el desempleo seguramente estará a niveles razonables. No tenemos todavía el dato de agosto, pero no me sorprenderá que el dato no sea, digamos, desfavorable. Entonces, en materia económica realmente no creemos que haya algo detrás de esta caída. ¿Qué pasó en el mes de agosto? Yo creo que hubo dos grandes noticias que fueron infortunadas, que seguramente afectaron de alguna manera esa confianza del hogar. La primera, por supuesto, el terrible fallecimiento de Miguel Uribe Turbay. Recordemos que el país estuvo más de 2 meses pendiente de la recuperación del candidato por el Centro Democrático. En el mes de agosto fallece y eso seguramente de alguna manera desinfla el ánimo de los hogares. Ese fue un elemento que pudo haber influenciado negativamente. Y el segundo, que fue antes de que terminara el mes de agosto, que fue pues ese lamentable atentado en la ciudad de Cali, que también generó, por supuesto, seguramente una afectación a la confianza de los hogares. Entonces, no creemos que haya factores económicos, creo que tienen que ver con estas noticias que fueron muy malas para el país en el mes de agosto, y eso implicaría que eventualmente, Víctor, cuando veamos el dato de septiembre, podríamos ver una mejora frente al indicador de agosto, si esa es la explicación. Claro. Si todavía vemos en septiembre una caída, pues seguramente ya tendríamos que examinar un poco más en detalle elementos económicos. Ahora, doctor Mejía, en agosto no conocíamos con detalles la reforma tributaria que presenta el gobierno nacional al Congreso de la República para su aprobación, pero sí sabía el público, la gente, que se venía una reforma tributaria. En otras oportunidades, ¿una reforma tributaria le pega de alguna forma, o los anuncios de reforma tributaria le pegan de alguna forma a este indicador de sentimiento económico de los hogares? Sí, así es, Víctor. Mire, esto está claramente medido. Cuando un gobierno presenta una reforma tributaria, no es el anuncio, porque puede que el anuncio afecte, pero es cuando se presenta y se conoce realmente qué es lo que va a tratar de promover el gobierno en el Congreso de la República. Eso usualmente tiene un efecto desfavorable en la confianza de los hogares. ¿Por qué? Porque los hogares saben que una reforma tributaria pues es más impuestos y eso afecta el bolsillo pues de la gente en general. Seguramente algunos de ingresos medios y altos, en este caso de manera un poquito más proporcional, pero una reforma tributaria nunca es una buena noticia. Ahora bien, esos efectos que se ven en el indicador ratífico son transitorios, es decir, la noticia no le gusta a la gente, pero luego ya en el siguiente mes, cuando arranca la discusión, pues ya no se ve ese impacto negativo. Así que ojalá, si en septiembre hay algo de efecto también de la reforma tributaria, que recordemos se presentó justamente en la primera semana, pues que ojalá ese efecto no sea permanente en la confianza de los hogares. Ahora, una última pregunta, doctor Mejía, y de pronto es una pregunta que está fuera de lugar, pero es que en las últimas horas hemos estado un poco optimistas y ya más o menos usted va a sospechar por qué. Pero así como usted me dice que hay factores no necesariamente económicos que afectan el sentimiento, la confianza del consumidor, no sé si este tema de la clasificación de la Selección Colombia al Mundial de Fútbol ¿tiene algún impacto sobre la percepción, el sentimiento de los colombianos y por ende puede haberse reflejado en algún momento en este índice de confianza del consumidor que ustedes miden desde Fedesarrollo? O no sé si hay algún episodio en una clasificación anterior de nuestra Selección Colombia donde haya movido este indicador. Sí, totalmente. Mire, es que cuando usted está pensando en la confianza de los hogares, naturalmente la confianza no solamente está relacionada estrictamente con temas económicos, temas políticos, temas de violencia, como lo mencioné para el caso de agosto, y también, por supuesto, temas deportivos. Entonces, clasificación del Mundial, mes de septiembre, seguramente algo de efecto, y especialmente en la ciudad de Barranquilla, que es la sede de la selección, no nos sorprendería que haya un aumento importante en la confianza de los hogares. Vuelvo al punto fundamental. Si bien esos efectos están, Víctor, realmente el comportamiento de largo plazo del indicador está esencialmente ligado a factores económicos. Es decir, las elecciones, la clasificación de la selección pueden tener impactos, pero nunca van a determinar una tendencia de largo plazo. ¿Qué está detrás de esa tendencia de largo plazo? ¿Qué pasa con el crecimiento económico? ¿Qué pasa con la tasa de desempleo? ¿Cómo está la inflación? Es un factor fundamental para explicar la confianza de los hogares, así que esas explicaciones son más importantes para entender, digamos, ese comportamiento de más largo plazo de la confianza de los hogares. Pues estaremos entonces muy pendientes del dato de septiembre para ver si se empieza a marcar una tendencia a la baja o es algo pues un poco temporal, así que volveremos a hablar. Doctor Mejía, muchas gracias por estos minutos, que tenga una feliz noche. Como siempre, un gusto, Víctor, gracias y una feliz noche para todos. El director de Fedesarrollo hablando de este bache, una nueva caída o una caída después de 2-3 meses de cifras positivas en la confianza del consumidor.